No grité. No lloré. No lancé cosas ni di portazos. Simplemente me puse de pie, lo miré a los ojos por última vez y dije con una voz que apenas reconocí como mía: me voy. Y esta vez no voy a volver. Él ni siquiera parpadeó. Se cruzó de brazos como si fuera el dueño del mundo, como si mis palabras no tuvieran peso. Perfecto, respondió con desdén, hazte un favor y no regreses. Durante años esa escena se había repetido con distintas variaciones, yo saliendo, él insultando, yo llorando, él ignorando. Pero siempre volvía. Siempre había una excusa. Siempre había algo que me hacía pensar que podía salvar lo que teníamos. Pero esta vez no. Esta vez no había marcha atrás. Esta vez sabía algo que él no sabía. Y eso lo cambiaba todo. La casa estaba en silencio. Solo se escuchaba el leve zumbido del refrigerador y el tic-tac distante del reloj de pared. Afuera, la noche envolvía todo como una sábana pesada. No me llevé más que una mochila con un par de mudas de ropa y un sobresellado dentro del bolsillo interior. Ese maldito sobre. Era ligero como el aire, pero más pesado que todo el dolor acumulado en mis 14 años de matrimonio. No sé si alguna vez sentiste que algo dentro de ti se rompe, pero no hace ruido. No hay explosión. No hay grito. Solo un vacío. Un hueco donde antes vivía la esperanza. Durante 14 años, viví creyendo en un nosotros que en realidad nunca existió. En una familia que yo construí con las manos temblorosas y la fe ciega de alguien que solo quería que la quisieran. Que soñaba con una vida simple, tranquila. Con un amor que fuera casa. Pero mi casa se convirtió en una cárcel, y mi compañero, en un extraño. Un hombre que aprendió a esconder la crueldad detrás del sarcasmo, que me decía que exageraba, que me hacía sentir que era yo quien estaba fallando. Un experto en dar golpes invisibles. Palabras como cuchillas disfrazadas de bromas. Desprecio envuelto en indiferencia. Lo más triste es que no me di cuenta de cuánto me había apagado hasta que escuché mi propia risa en una grabación vieja. Esa mujer sonaba feliz. Libre. Yo no me reía así desde hacía años. Y cuando una mujer empieza a añorar su propia versión pasada, algo se quiebra. Esa noche, antes de cerrar la puerta por última vez, miré el pasillo donde mi hija había dado sus primeros pasos, el comedor donde tantas veces me senté fingiendo que todo estaba bien, el sofá donde él dormía últimamente para no compartir cama conmigo. Y supe que no solo me iba de esa casa. Me iba de una mentira. Me iba de una vida que no me pertenecía. ¿Sabes qué es lo más irónico? Él aún no sabe lo que descubrí. No tiene idea de lo que desenterré por accidente, ni del secreto que estuvo pudriéndose bajo nuestros pies todos estos años. Mientras él celebraba su victoria por haberme quebrado una vez más, no sabía que era su última jugada. Que el tablero estaba por volcarse. Porque yo ya no era la misma. Ya no estaba dispuesta a vivir anestesiada. Ya no iba a rogar amor. Ya no iba a tolerar sus burlas, ni su frialdad, ni sus silencios asesinos. Y sobre todo, ya no iba a cargar con una traición que no era mía. Caminé hasta el coche sin mirar atrás. Encendí el motor con manos firmes, aunque mi corazón palpitaba con fuerza. Mientras las luces de la casa se alejaban en el espejo retrovisor, una lágrima solitaria rodó por mi mejilla. No era tristeza. Era la última gota de una tormenta que había durado años. Y yo estaba lista para contar mi historia. Toda la verdad. Caiga quien caiga. No fue de la noche a la mañana. No hubo un punto exacto en el que pudiera decir, aquí comenzó el fin. Lo nuestro se fue pudriendo de a poco, como una fruta que a simple vista parece intacta, pero que al tocarla se deshace entre los dedos. Al principio, eran discusiones pequeñas. Diferencias que cualquier pareja podría tener. Tonterías como qué programa ver en la noche o qué marca de leche comprar. Pero luego, esos desacuerdos comenzaron a tener filo. Y sus palabras dejaron de ser simples comentarios. Empezaron a doler. A desgarrar.
Él decía que yo estaba demasiado sensible, que me tomaba todo a pecho, que tenía que relajarme. Pero uno no se relaja cuando la persona que duerme a tu lado empieza a usar tu vulnerabilidad como munición. Cuando los silencios ya no son momentos de paz, sino trincheras. Y cuando cada palabra que pronuncia suena como una acusación velada, una burla, una crítica. Los últimos 6 meses fueron un infierno en cámara lenta. Él se volvió distante, pero no del tipo frío que simplemente deja de hablarte. No. Él sabía exactamente cuándo y cómo herirme. Tenía una puntería emocional quirúrgica. Era como si hubiera hecho un mapa de todas mis inseguridades y supiera exactamente dónde clavar la daga. Si hablaba mucho, me decía que lo agobiaba. Si me callaba, me reclamaba que lo ignoraba. Si intentaba acercarme, me acusaba de manipular. Si me alejaba, me decía que ya no me importaba. Y así, poco a poco, dejé de intentar. Me convertí en una sombra dentro de mi propia casa. Me refugiaba en los rincones, me encerraba en el baño con la excusa de largas duchas, pasaba más tiempo en la cocina aunque no tuviera nada que cocinar. Todo con tal de no cruzarme con su mirada llena de desprecio. Llegó un punto en que ya no quería llegar a casa. Daba vueltas innecesarias después del trabajo. Me ofrecía a hacer las compras, aunque solo necesitáramos una barra de pan. Me inventaba excusas para no estar en el mismo espacio que él. Nuestra hija, por su parte, parecía flotar entre los dos como un globo al borde de estallar. Tenía 13 años y comenzaba a desarrollar ese cinismo típico de la adolescencia, pero lo suyo era distinto. Ella también sentía la tensión, aunque no la comprendiera del todo. A veces me hablaba con la misma frialdad que él. Otras veces me miraba como si me tuviera lástima. Eso dolía más que cualquier grito. Porque me di cuenta de que estaba aprendiendo de él. Que estaba creciendo en una casa donde el amor se expresaba a través del sarcasmo y la indiferencia. Donde la mamá se callaba y el papá siempre tenía la última palabra. Las cenas eran un campo minado. Nos sentábamos los tres a la mesa, pero solo se escuchaban los cubiertos. Si hablaba, él respondía con monosílabos. Si hablaba ella, él la corregía. Y si él hablaba, era para contar historias en las que siempre era el héroe o la víctima. Y yo masticaba mi frustración junto al arroz recalentado. Fingía que todo estaba bien. Que lo que teníamos todavía podía salvarse. Pero en el fondo sabía que estaba sola. Más sola que nunca. Empecé a quedarme despierta hasta tarde. Decía que tenía trabajo atrasado, pero en realidad me quedaba en la cocina tomando té, mirando la puerta, deseando que algo, lo que fuera, pasara. Algo que rompiera el ciclo. Que lo detuviera todo. Pero nada pasaba. Y esa fue la señal más clara de que todo estaba perdido. Hubo días en los que él ni siquiera llegaba a cenar. Otros en los que llegaba tarde con olor a cerveza, y se iba directo al sofá. Una vez incluso, vi una mancha de labial en el cuello de su camisa. Pero no dije nada. No por miedo. Sino porque en ese momento, ya no me importaba. El amor no se rompe con un grito. Se disuelve con indiferencia. Con miradas que esquivan. Con camas que se comparten sin tocarse. Con palabras que no se dicen. Y eso era lo que nos estaba matando, el silencio. Y aún así, seguía allí. Pegada a la rutina. Encerrada en una vida que ya no era mía. Hasta que algo sucedió. Algo que cambió mi perspectiva por completo. Algo que, en cuestión de minutos, convirtió cada sospecha, cada lágrima, cada silencio, en una verdad insoportable. Una noche cualquiera de esas en las que necesitaba salir a respirar, me metí en un diner pequeño a las afueras de la ciudad. Era uno de esos lugares con paredes forradas de madera falsa y camareras que te llaman cariño, aunque no te hayan visto nunca. Me senté sola en una mesa al fondo, con la intención de ordenar un café y pensar en nada. Solo quería escuchar el murmullo de otras vidas que no fueran la mía. Apenas había abierto el menú cuando oí una risa conocida detrás del biombo que separaba mi mesa de la siguiente.
No le presté atención al principio, pero luego escuché una voz que me erizó la piel. Era la de una mujer que conocía demasiado bien. Mi mejor amiga desde hace años. La única persona con la que aún me desahogaba de vez en cuando, aunque cada vez menos. Desde hacía meses, su presencia se había vuelto distante. Decía estar ocupada, me dejaba en visto, posponía nuestros cafés. Yo, ingenua, pensé que era la vida adulta separándonos poco a poco. Nunca imaginé que había algo más. Algo sucio. Algo imperdonable. Entonces escuché la palabra marido. No supe por qué mi cuerpo entero se tensó. Fue como si una parte de mí ya supiera lo que estaba a punto de escuchar. No pude evitarlo, acerqué un poco el oído, sintiéndome ridícula, culpable, pero no preparada para lo que vendría. Desde que se casaron no sospecha nada, dijo ella entre risas. De hecho, creo que fue en su boda cuando todo empezó. El silencio que siguió me dejó sin aire. El corazón me golpeaba con tanta fuerza que me sentí mareada. No podía moverme. No podía reaccionar. Mi mente corría tratando de buscar una interpretación alternativa, una excusa lógica. Pero no la había. Era lo que era. Ella. Mi amiga. Con él. Mi esposo. Y no solo ahora. Desde el principio. Desde el día en que me puse el vestido blanco creyendo que empezaba una vida con el hombre que amaba. Ellos. Desde antes. Desde siempre. No sé cuánto tiempo me quedé allí, paralizada. Solo recuerdo que cuando la camarera vino a tomarme la orden, le dije en voz baja que debía irme. Salí del local con pasos temblorosos, asegurándome de que no me vieran. Manejé por la ciudad como un fantasma, con las luces rojas reflejándose en mis ojos sin saber a dónde iba. No quería ir a casa. No quería ver su cara. Tampoco quería llorar, aunque las lágrimas ya estaban corriendo solas. Pasé por la escuela de mi hija. Recordé las veces que él había ido a recogerla en mi lugar, las veces que no pudo porque estaba trabajando. Recordé sus bromas sobre cómo todas mis amigas eran demasiado pegajosas para su gusto. Mentira. Todo era mentira. Mi mente, aún en shock, empezó a hilar todo. Empecé a reconstruir escenas, frases, miradas que en su momento no comprendí. Pequeños gestos que ahora cobraban un significado tan claro, tan brutal que me daban náuseas. Y lo más devastador no era la traición, sino la certeza de que me habían robado el comienzo de mi historia. No solo me fue infiel. Se burlaron de mí. Compartieron una complicidad a mis espaldas desde el primer día. Y aún así, ambos me miraban a los ojos. Me abrazaban. Me decían que me querían. Esa noche no dormí. Ni siquiera entré a casa. Me quedé en el coche, estacionada a unas cuadras, mirando la fachada de nuestro hogar con el corazón en ruinas. Sentí que algo dentro de mí se rompía definitivamente. Y en medio de ese dolor tan absoluto, surgió una nueva certeza. Yo iba a saber la verdad completa. Iba a mirar a los ojos a ambos con pruebas. Iba a dejar de ser la mujer que agacha la cabeza. Porque esa noche, mientras el mundo dormía, yo desperté. Y lo que vi, no pienso callarlo jamás. Durante días caminé como una muerta en vida. Iba al trabajo, hacía las compras, me aseguraba de que mi hija estuviera lista para la escuela. Todo en automático. Pero por dentro ardía. Tenía un volcán debajo del pecho, y ni siquiera podía gritar. No podía. No debía. Aún no. Necesitaba pruebas. No migajas de sospechas ni frases robadas en un restaurante. Necesitaba la verdad absoluta. Irrefutable. Algo que los obligara a callar, a agachar la cabeza, a quedarse sin palabras como me dejaron a mí aquella noche. Y entonces recordé una conversación que había tenido con una compañera de trabajo meses atrás. Ella había sospechado que su esposo la engañaba, y en lugar de enfrentarlo directamente, lo había vigilado desde la sombra. Usó un rastreador en su móvil. Instaló una aplicación sin que él lo supiera.
Me pareció exagerado en ese momento. Invasivo. Paranoico. Pero ahora me parecía perfectamente razonable. Así que una noche, después de que todos dormían, me levanté en silencio. Caminé descalza hasta la sala donde él había dejado su chaqueta tirada como siempre. En el bolsillo interior estaba su móvil. Lo tomé con la misma delicadeza con la que se manipula una bomba. El corazón me latía con tanta fuerza que temí despertarlo. El teléfono tenía clave, pero eso no fue problema. Conozco a ese hombre. Sé que usa siempre las mismas combinaciones, fechas importantes, nombres de familiares, números simples. Al segundo intento, acerté. Su clave era la fecha de nacimiento de nuestra hija. ¡Qué ironía! El símbolo de nuestra supuesta familia, ahora se convertía en la llave para descubrir su traición. Instalé la aplicación espía tal como había leído. Me aseguré de ocultarla, de que corriera en segundo plano sin dejar rastro. Luego regresé el teléfono al mismo lugar, apagué todas las luces que había encendido, y me acosté en la cama fingiendo que dormía. No pegué un ojo esa noche. Solo esperaba que no notara nada extraño en su móvil. Que no sospechara. Al día siguiente, mientras me sentaba sola en el auto antes de entrar a trabajar, abrí la aplicación desde mi celular. Y allí estaba, su localización en tiempo real. Su historial de movimientos. Su ritmo de vida, desnudo ante mis ojos. Una parte de mí se sintió sucia por espiar. Otra, más fría, más herida, sentía que estaba haciendo justicia. Los primeros días todo parecía normal. Iba al taller, él decía que ayudaba con revisiones de autos de vez en cuando, luego a la casa, al supermercado, todo lo que cualquier esposo haría. Pero algo no cuadraba. Había lapsos de tiempo vacíos. Horas muertas que no coincidían con su rutina. Zonas de la ciudad que no tenían nada que ver con su trabajo ni con nuestras vidas. Una tarde, por ejemplo, estuvo durante 2 horas en una calle donde no hay ni talleres ni oficinas. Solo apartamentos. Intenté no pensar mal. Intenté racionalizarlo. Tal vez visitó a un cliente. Tal vez fue a hacer un trámite. Tal vez. Pero no. Yo ya había pasado por el umbral de la ingenuidad. Ya no era la mujer que justificaba lo injustificable. Sabía que algo se cocinaba detrás de esas salidas. Esa misma noche, durante la cena, le pregunté casualmente si había tenido mucho trabajo. Lo de siempre, respondió sin levantar la vista del plato. ¿Tuviste que ir a otro lugar hoy? No, ¿por? Mentiroso. En ese instante, confirmé que ya no solo era un infiel. Era también un cobarde. Y mientras me sonreía con esa falsa cordialidad que había perfeccionado con los años, me hice una promesa. Lo iba a atrapar. Y no solo eso. Iba a desmontar su mentira pedazo a pedazo, hasta que no le quedara más que admitir la verdad que tanto había querido esconder. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí víctima. Me sentí estratega. Tal vez había vivido demasiado tiempo tragando veneno en silencio. Pero ahora yo tenía el antídoto. Y muy pronto, iba a usarlo. A partir de ese momento, cada movimiento que hacía era parte de una estrategia. Ya no me dejaba llevar por la emoción ni por el dolor. Lo que necesitaba ahora era precisión. Una mente fría. Porque si algo había aprendido en esta vida, es que a la mentira no se la enfrenta con lágrimas, sino con hechos. Con pruebas. Con claridad. Seguí monitoreando sus pasos durante los días siguientes. Y aunque nada era escandaloso, ningún hotel, ningún domicilio ajeno en horarios sospechosos, había algo extraño en sus rutinas. Lugares donde se detenía por 20 minutos, 30, a veces más. Sitios en los que no había ningún taller mecánico ni locales comerciales, ni nada que justificara su presencia. Tenía que dar un paso más. Ya no me bastaba con saber dónde estaba. Necesitaba ver. Escuchar.
Así que una noche, mientras él dormía profundamente después de tomarse sus 2 cervezas de siempre, esas que según él lo relajaban, me senté frente a la computadora y comencé a buscar cámaras espía. Pasé horas leyendo foros, viendo vídeos, comparando precios. La mayoría eran carísimas, otras demasiado obvias. Al final, me decidí por una que parecía un cargador de celular. Perfecta para colocarla en nuestra sala, donde él solía hablar por teléfono creyéndose solo. Hice el pedido y al día siguiente pagué el envío express. No podía esperar semanas. La ansiedad me estaba comiendo viva. Era como vivir con un enemigo que aún no sabía que tú ya sabías todo. Mientras tanto, en la superficie, fingía normalidad. Le sonreía. Hacía preguntas sin parecer interesada. Incluso intenté proponer una cena familiar fuera de casa, solo para observar cómo reaccionaba. Y fue ahí cuando noté algo que me rompió el corazón por segunda vez. Nuestra hija, nuestra niña, ya no era mía. No del todo. No me miraba igual. No me buscaba. Y lo más duro, cuando le ofrecí salir juntas, me respondió con indiferencia. Casi con desprecio. Como si yo fuera una molestia. Y al mirarla a los ojos vi algo que me hizo estremecerme, la misma expresión que tenía él cuando me hablaba. La misma mirada de superioridad. El mismo desdén. Ese descubrimiento me golpeó más que cualquier mentira. Porque entendí que su traición no había sido solo conmigo. Había infectado todo. Incluso a ella. Y entonces, en medio de ese dolor, una idea me atravesó como un rayo. ¿Y sí? No. No podía ser. Oh sí. Era una locura. Pero al mismo tiempo, tenía sentido. Demasiado sentido. Recordé su nacimiento. Las complicaciones. El estrés. El cansancio que nos consumió durante el primer año. Lo rápido que quedé embarazada después de la boda. Todo me parecía ahora un rompecabezas al que le faltaban piezas que él había escondido. ¿Y si mi hija no era hija de él? O peor aún. ¿Y si ni siquiera era mía? Me invadió una sensación de vértigo. Me levanté de la silla, caminé en círculos por la casa, abrí la ventana aunque era invierno. Necesitaba aire. Necesitaba algo que me anclara. Sabía que para seguir adelante, tenía que resolver también ese misterio. No solo por mí. Por ella. Porque no merecía crecer en una familia construida sobre mentiras. Porque merecía saber quién era en realidad. Y yo merecía saber qué parte de mi vida era verdadera y cuál había sido una ficción armada por alguien que decía amarme. Esa noche no dormí. Me pasé horas viendo fotos antiguas, revisando fechas, mensajes guardados en una vieja cuenta de correo. Buscando cualquier indicio que me confirmara lo que empezaba a sospechar. Pero no encontré nada. Ningún mensaje comprometedor. Ningún error. Solo una cadena interminable de recuerdos que ahora parecían falsos. Como si hubiera vivido en una película escrita por alguien más. La cámara llegó 2 días después. La instalé en la madrugada mientras todos dormían. Parecía un simple adaptador de cargador. Nadie sospecharía nada. La conecté junto al sofá, donde él siempre se sentaba a mirar el móvil o a hablar en voz baja cuando creía que yo no lo escuchaba. Los primeros días no captó nada útil. Solo su rutina aburrida y silenciosa. Pero el 4.º día, justo después de que volvíamos de una cena forzada, lo vi. Se sentó en el sofá, esperó a que me fuera al cuarto y llamó a alguien. No mencionó nombres. Pero su tono, su voz. Era otro. No era el tono con el que me hablaba a mí. Era cálido, íntimo, lleno de complicidad. No necesitaba más. Pero lo que más me destrozó no fue lo que dijo. Fue cómo sonrió. Una sonrisa que no me dedicaba desde hacía años. Apagué la grabación y me quedé en la oscuridad de la sala, abrazando mis piernas como una niña asustada. Ya no había vuelta atrás. Yo ya no quería salvar nada. Yo quería salir entera. Y para eso, tenía que llegar hasta el fondo.
fuera lo que me esperara. Y lo que vino después, cambió mi vida para siempre. Después de esa noche en la que escuché su voz cambiar por completo mientras hablaba con alguien, ya no pude verlo igual. Cada gesto suyo, cada palabra, cada mirada, todo me parecía una actuación. Y lo más inquietante era que ahora yo también estaba actuando. Me había convertido en una desconocida que dormía junto al enemigo. Seguía controlando su ubicación desde la aplicación instalada en su móvil. Observaba sus recorridos diarios como quien sigue a un animal salvaje en libertad. A veces pasaba largos ratos detenido en lugares sin sentido aparente, estacionamientos vacíos, callejones sin comercio, zonas donde ni siquiera el GPS marcaba con claridad. Lugares que a simple vista no decían nada, pero que a mí me gritaban cosas que no quería escuchar. La tensión dentro de la casa era como un gas invisible. Lo impregnaba todo. Incluso cuando intentábamos tener momentos familiares, la atmósfera era irrespirable. Una noche propuse que saliéramos a cenar los tres. Mi hija, como siempre, puso excusas. Estaba en plena adolescencia y cualquier plan que involucrara a sus padres parecía castigo. Pero lo convencí. Le insistí con voz dulce, aunque por dentro me ardiera la garganta. Durante la cena, hice algo que no solía hacer. Rompí el guión. ¿Has visto últimamente a Marina? Pregunté sin mirarlo directamente, refiriéndome a mi amiga de siempre, la misma que escuché en el restaurante. Él levantó la vista, sorprendido. Tardó un segundo en responder. ¿Marina? Repitió como si no entendiera la pregunta. No. ¿Por qué? Solo por saber. Hace tiempo que no hablo con ella. Ah, no. Nada. No la veo desde hace meses, creo. ¿Por qué lo preguntas? Lo dijo sin parpadear. Sin titubear. Pero yo lo noté. Ese leve cambio de tono. Esa forma apresurada de cortar la conversación. Y lo peor, el desvío inmediato de tema, como si de pronto recordara que tenía algo más importante que contar sobre el trabajo, el taller, o cualquier cosa irrelevante que usaba como cortina de humo. Mi hija estaba absorta en su teléfono, desinteresada. Pero yo tenía el corazón latiéndome en las sienes. Cada mentira suya me hacía sentir una mezcla rara de rabia y tristeza. De humillación y lucidez. Me costaba creer que había compartido tanto con alguien que era capaz de ocultar tantas cosas. Esa noche, al llegar a casa, esperé a que ambos se fueran a dormir. Me senté en la sala sola, en silencio, y volví a revisar su móvil. La cámara espía ya no grababa nada relevante. Había dejado de hacer esas llamadas nocturnas. Tal vez sospechaba algo. Tal vez ella le había advertido que alguien los había escuchado aquella vez. O quizás, simplemente habían aprendido a ser más cuidadosos. En su historial de mensajes no había nada comprometedor. Ni una foto, ni una nota de voz, ni una pista. Todo estaba limpio. Demasiado limpio. Y entonces me di cuenta, los estaba borrando. Apenas terminaba de hablar con ella, eliminaba todo. Como si se preparara para que alguien, yo, espiara su teléfono. El muy cobarde ya me veía como una amenaza. Y sin embargo, seguía durmiendo a mi lado como si no pasara nada. ¿En qué momento habíamos llegado a esto? Lo miré dormir esa noche. Tenía la boca entreabierta, el ceño ligeramente fruncido. Y no pude evitar pensar cuántas veces me había dormido con ese rostro al lado sin saber la verdad. Cuántas veces me abracé a él creyendo que ahí estaba mi hogar. Ahora, lo único que sentía era asco. Me giré hacia mi lado de la cama y cerré los ojos. No dormí. Solo esperé a que pasara la noche. Durante el resto de la semana su comportamiento fue más normal. Más atento incluso. A veces me traía un café a la cama. O me preguntaba cómo había ido mi día. Gestos pequeños que en otro momento me habrían emocionado. Pero ahora, solo me causaban desconfianza. ¿Qué estaba intentando? ¿Comprar mi silencio? ¿Calmar mi intuición?
Me di cuenta de que ya no necesitaba más pruebas para saber lo que estaba pasando. Lo que necesitaba ahora era entender hasta dónde llegaba la mentira. ¿Cuánto tiempo había durado? Y si lo que yo creía que era el origen de mi familia había sido una farsa desde el principio. La idea volvió a mi mente como un cuchillo, mi hija. Ya no podía esquivarla. Ya no podía mirar para otro lado. Necesitaba saber. Esa misma madrugada me levanté sin hacer ruido. Caminé hasta la habitación de mi hija. Dormía profundamente, con la boca entreabierta, abrazada a su peluche favorito, ese que aún conservaba desde que era pequeña. Me acerqué temblando, con un bastoncillo de algodón en la mano. Era una locura. Lo sabía. Pero necesitaba hacerlo. Con delicadeza, pasé el hisopo por el interior de su mejilla. Ella ni se movió. Luego caminé al baño, tomé otro bastoncillo, y recogí mi propia muestra. Las sellé en bolsas plásticas con etiquetas. No quería margen de error. Al día siguiente, con la misma frialdad con la que uno entrega un sobre en correos, llevé las muestras a la universidad local. Me presenté como una madre interesada en un proyecto genético. El joven que me atendió no hizo preguntas. Solo me pidió una semana de espera. Esa semana fue una de las más largas de mi vida. En casa, actuaba como si nada. Pero por dentro, todo se tambaleaba. Porque si mis sospechas eran ciertas, entonces mi vida entera era una mentira. Y ya no podía vivir sin saberlo. Prefería la verdad más dolorosa. Que seguir siendo la protagonista de una historia inventada por otros. Esa semana fue una tortura. Todo mi cuerpo funcionaba en piloto automático. Despertaba, me vestía, hacía el desayuno, preguntaba por tareas escolares, sonreía frente a los vecinos, limpiaba la casa, preparaba cenas. Pero nada de eso era real. Era solo la máscara que me puse para sobrevivir mientras el tiempo hacía su parte. Me sorprendía la facilidad con la que podía fingir. Me había vuelto una actriz sin proponérmelo. Y en el fondo, me aterraba pensar que esa versión mía ya existía desde hacía tiempo. Que llevaba años interpretando un papel en una obra escrita por un hombre que me traicionaba cada vez que me decía te quiero. Las noches eran lo peor. Cuando la casa se sumía en silencio, mi mente se despertaba como una bestia encerrada. Daba vueltas en la cama, repasando cada recuerdo, cada fecha, cada gesto de cariño que ahora me parecía falso. Y sobre todo pensaba en ella. En mi hija. En la niña que había criado, cuidado, amado, ¿y si no era mía? Esa duda me estaba destrozando. A las 2 de la madrugada de un miércoles, cuando el mundo parecía dormido y yo sentía que me asfixiaba, decidí levantarme. Bajé en silencio a la cocina. Abrí una cerveza, aunque nunca fui de beber sola. Me senté en la mesa con la luz apagada, dejando que solo la penumbra me cubriera. Saqué mi teléfono. No para revisar el rastreador ni las cámaras. Solo para mirar una foto de ella. De mi hija. Tenía apenas unos días de nacida. Estaba envuelta en una mantita rosa que me había regalado mi madre. Yo aparecía junto a ella, con ojeras profundas y los ojos hinchados, pero sonriendo. Sonriendo de verdad. Recordé lo difícil que fue ese parto. Recordé el miedo que sentí cuando me dijeron que había riesgo de perderla por una incompatibilidad genética. Que mi cuerpo la rechazaba. ¿Qué clase de ironía macabra era esa? También recordé algo que hasta ahora había pasado por alto. Algo que me pareció insignificante en su momento, pero que ahora me taladraba la memoria. El médico había mencionado que el embarazo parecía más avanzado de lo que correspondía según nuestra fecha de boda. Que el tamaño del feto no coincidía exactamente. Pero lo atribuyeron al estrés, a los cambios hormonales, al margen de error. Yo no dudé. No quise dudar. Y entonces me golpeó una pregunta que me dejó helada. ¿Y si mi hija fue concebida antes de la boda? ¿Y si yo nunca lo supe? Todo encajaba de una forma tan cruel que me daban náuseas. El tiempo. Los síntomas.
Las peleas previas al casamiento. Las dudas que él decía tener. Y sobre todo, la certeza de que esa noche, la noche antes de casarnos, él no durmió conmigo. Respiré hondo. Necesitaba tranquilizarme. El resultado del análisis aún no había llegado. Podía estar equivocada. Podía ser solo mi mente conspirando contra mí, fruto de la traición, del dolor, del insomnio. Tenía que esperar. Solo unos días más. Pero justo cuando estaba guardando el teléfono, llegó la notificación. Un correo electrónico. Asunto, resultados disponibles. El corazón se me detuvo. Literalmente. Sentí como todo en mi cuerpo se tensaba. Dudé en abrirlo. Lo observé durante unos segundos que parecieron horas. Finalmente, hice clic. El mensaje era breve. Formal. Clínico. Pero en medio de las palabras técnicas y los códigos de laboratorio, había una frase que me clavó como una lanza. No se detecta relación biológica de maternidad entre las muestras analizadas. No grité. No lloré. No tiré nada. Solo me quedé allí inmóvil, con los ojos fijos en la pantalla, leyendo una y otra vez esas palabras que me estaban cambiando para siempre. No es mi hija. La niña que creí haber traído al mundo. Que amamanté. Que cuidé cuando tenía fiebre. Que dormía en mi pecho cuando tenía pesadillas. No. No era mía. Las piernas me fallaron. Me dejé caer al suelo sin soltar el teléfono. Me acurruqué como si tuviera 5 años, deseando que alguien viniera a decirme que todo era un error. Que había leído mal. Que ese correo no era para mí. Pero era para mí. Y la verdad ya no se podía desleer. Me quedé en el suelo hasta que amaneció. Hasta que los primeros rayos del sol atravesaron las cortinas de la cocina y me recordaron que, aunque mi mundo acababa de desmoronarse, el resto del mundo seguía girando. Subí las escaleras en silencio. Pasé por su habitación. La vi dormida, tranquila, ajena a todo. Y sentí algo que no supe cómo procesar. No era rabia. No era odio. Era una tristeza tan profunda que casi no me cabía en el cuerpo. Porque aunque ella no fuera mía, yo sí fui su madre. Yo sí la quise. Yo sí me partí en 1000 pedazos para criarla. Y eso, nadie podría quitármelo. Pero su padre sí. Él que me robó la verdad. Él que me engañó desde antes de empezar. Él que ya no iba a tener el lujo de dormir tranquilo. Porque ese mismo día, mientras él se duchaba sin sospechar nada, yo empecé a planear el principio del fin. Y esta vez, no habría retorno. Ese día lo viví como si fuera un sueño mal armado. Todo parecía tan normal en apariencia y sin embargo, yo caminaba con el cuerpo vacío, como si hubiera dejado mi alma tirada en el suelo de la cocina la noche anterior. Me duché sin darme cuenta. Me maquillé con movimientos mecánicos. Preparé el desayuno para los 3 como si no supiera que la niña que se sentaba frente a mí no era hija de mi sangre. Pero lo era de mi vida. De mi sacrificio. De mis desvelos. Y eso, aunque nadie más lo entendiera, seguía siendo una verdad incuestionable dentro de mí. Él bajó las escaleras, descalzo, con su café en mano y ese aire de suficiencia que llevaba como un abrigo. Me saludó con su beso tibio, el que solía darme sin mirar. Yo lo recibí con una sonrisa que me costó el alma. Hoy me toca cerrar tarde, me dijo mientras servía más café. Tengo que revisar unos autos que dejaron anoche. ¿En el taller? Pregunté con tono casual, revolviendo el azúcar como si eso fuera lo más importante del momento. Sí, claro. ¿Dónde más? Mentira. Una más. Sabía por la app que el día anterior había estado 1 hora y media en una zona residencial. Había guardado la dirección. Hasta sabía el número del departamento. Supe también que no era la primera vez que iba allí. Se estaba repitiendo con frecuencia. En días específicos. A la misma hora. Yo había tomado nota de todo. ¿Y tú?
Preguntó él sin levantar la vista. ¿Tienes mucho hoy? Solo un par de cosas. Estoy pensando en organizar las finanzas del mes. Quizá hacer unos ajustes. ¿Ajustes? Me miró por fin con la frente ligeramente fruncida. Sí. Me gustaría poner en orden todo lo que tenemos. No quiero sorpresas, le dije con voz serena, cargada de doble sentido. No respondió. Terminó su café y se fue como siempre, sin notar nada. Sin sospechar que su mundo estaba por desmoronarse como lo había hecho el mío. Una vez sola tomé mi bolso, el sobre con los resultados impresos y mi teléfono, y conduje directamente a la universidad donde había entregado las muestras. Había pedido una copia firmada por el director del laboratorio, no porque la necesitara legalmente, sino porque quería ver ese sello. Ese símbolo de que la verdad ya no podía ocultarse. La secretaria me reconoció al instante. Me saludó con educación, pero con una mirada que parecía entender todo sin que yo tuviera que decir una palabra. Aquí tiene, dijo, entregándome el sobre. El doctor incluyó la carta que pidió. Y, si me permite decirlo, lo siento. Asentí con la cabeza sin poder hablar. Salí de ahí con el sobre contra el pecho, como si llevara un corazón prestado. En el auto, estacionada frente a la universidad, lo abrí. El documento era claro. Técnico. Frío. No se identifican marcadores compatibles de maternidad entre las muestras analizadas. Y debajo, el sello. La firma. La confirmación oficial. Ahora sí. Lo tenía en mis manos. La prueba. El arma. Pero no sentí alivio. Sentí vértigo. Porque aunque durante semanas había deseado con toda mi alma tener una verdad concreta para enfrentar a quien me traicionó, ahora que la tenía, me preguntaba si sería capaz de usarla sin derrumbarme por completo. Y entonces recordé todo lo que había aguantado. Las humillaciones, las mentiras, el desgaste silencioso. Recordé las veces que él se burló de mis dudas, que me hizo sentir loca, insegura, inestable. Recordé cómo me hizo apagarme poco a poco. Y recordé que no me debía quedarme callada. Así que ese mismo día, pedí una cita con un abogado de familia. No conocía a ninguno, pero busqué en línea hasta encontrar uno con buenas referencias. Expliqué por teléfono que necesitaba orientación. No sobre una separación, aún. Solo orientación. La palabra era un escudo que usaba mientras reunía valor. El asistente del abogado me agendó para el viernes. Solo faltaban 3 días. 3 días en los que tenía que seguir fingiendo. 3 días en los que debía convivir con él sabiendo que todo estaba a punto de cambiar para siempre. Esa noche, al llegar a casa, lo vi como si fuera un extraño. Su voz me sonaba distante, sus pasos ajenos, su olor incluso me parecía invasivo. Me habló de cosas sin importancia, de lo que había que arreglar en el jardín, de que la lavadora hacía un ruido raro. Y yo solo pensaba: ¿en serio? ¿Eso es lo que te preocupa después de lo que me hiciste? ¿Todavía tienes el descaro de hablarme de electrodomésticos? Dormimos en la misma cama. Él se durmió primero, como siempre. Rápido. Sin culpa. Yo lo observé en la oscuridad. Lo miré respirar con tranquilidad, ignorante del temporal que se acercaba. Y por primera vez en años me sentí más fuerte que él. Porque yo sabía lo que él no sabía. Y esa verdad, esa arma cargada de pruebas, me hacía poderosa. El silencio ya no era mi enemigo. Era mi estrategia. Y esta vez no pensaba fallar. Los días que siguieron fueron una mezcla surrealista de autocontrol y tensión interna. Sabía que estaba al borde de algo que no tendría vuelta atrás. Que una vez que lo dijera en voz alta, que lo enfrentara con los resultados en la mano, ya no habría fingimientos posibles. Y sin embargo, cada día que pasaba sin hacerlo me permitía observarlo un poco más. Ver su teatro. Ver sus gestos ensayados. Su rutina perfecta, tan cuidada, tan falsa. La cita con el abogado fue puntual. Viernes a las 10 de la mañana.
Entré a la oficina con el sobre en la mano, como si fuera un expediente médico con mi diagnóstico final. Me atendió un hombre de unos 50 años, serio pero amable, con una voz grave que me transmitió una calma inesperada. Le conté todo. Desde el principio. No omití nada. Le hablé de las sospechas. Del rastreador. Del audio grabado. Del análisis de ADN. Me miraba con atención sin interrumpirme, como si ya hubiera escuchado cientos de historias así, pero la mía aún le doliera un poco más. Cuando terminé, se inclinó hacia adelante, apoyó las manos sobre el escritorio y me dijo: «Tienes más pruebas de las que suele tener la mayoría de mujeres que llegan aquí. Pero hay algo que debes entender, esto no es solo una traición emocional. Esto es una vida construida sobre el engaño. Y si decides seguir adelante, vas a tener que deshacerte de todo». Asentí. Lo sabía. Y ya estaba preparada. Quiero hacerlo bien. Legalmente. Sin escándalos. Pero no quiero que él se lleve nada de lo que no le pertenece. Y no quiero que vuelva a manipularme ni a verme como débil. Entonces empezamos por lo básico, respondió. ¿La casa está a tu nombre? Sí. La compré antes de casarnos. Perfecto. ¿Negocios? ¿Ingresos personales? No tengo un negocio formal, pero administro parte de las finanzas familiares. Y tengo una cuenta mía. Eso ayudará. Y con respecto a la niña. Ahí se detuvo. Me miró con una mezcla de respeto y compasión. No es mi hija, dije sin temblar. Pero eso es entre él y yo. No voy a pelear por ella. Solo quiero que él se haga responsable si le corresponde. No por despecho. Por justicia. El abogado tomó nota de todo. Me explicó que legalmente la situación podía ser compleja. Que si yo había criado a la niña como mía, podía interpretarse que había aceptado la paternidad emocional, incluso si no era biológica. Pero que si él era su padre, sería él quien debería hacerse cargo. Me propuso hacer las cosas por etapas. Primero proteger mis bienes. Luego preparar la separación formal. Después vendría la demanda de divorcio. Y por último, si era necesario, la demanda por fraude o falsedad con respecto a la paternidad. Salí de esa oficina más liviana, como si finalmente estuviera al mando de algo que durante años había conducido sin saber a dónde iba. Me senté en el auto, cerré los ojos y por primera vez en semanas, sonreí. Pero esa sensación duró poco. Al volver a casa, lo encontré allí. En el sofá. Con el control remoto en la mano, mirando un partido de fútbol como si el mundo no se estuviera cayendo a pedazos. «Llegas temprano hoy», comentó sin mirar. «Sí», respondí, dejando las llaves sobre la mesa. Necesitaba tiempo para pensar. ¿Pensar en qué? En lo que pasa entre nosotros. En lo que pasó desde el principio. Eso lo hizo mirarme. Levantó las cejas como si no esperara que tocara ese tema. Se incorporó un poco. ¿Ahora quieres hablar? Pensé que ya habías hecho las paces con tu silencio. Ahí lo vi. En una frase. Su desprecio. Su ironía. Su forma de minimizar todo lo que yo era. Todo lo que yo sabía. Te tengo una pregunta, le dije sin rodeos. ¿Fuiste fiel desde el día en que nos casamos? Tardó un segundo en responder. Y fue ese segundo el que confirmó lo que ya sabía. ¿A qué viene eso ahora? Solo respóndeme. Claro que sí, mintió sin pestañear. Entonces lo supe. Lo supe con certeza. No solo me había traicionado. Me estaba subestimando. Pensaba que podía seguir mintiéndome en la cara, como si yo fuera la misma de siempre. La que callaba. La que perdonaba. La que lloraba a solas y se tragaba la vergüenza. Pero ya no era esa mujer. ¿Y si te dijera que tengo pruebas de que eso no es cierto? El color se le fue del rostro. Se removió incómodo. Cerró el control remoto con más fuerza de la necesaria. ¿Qué estás diciendo?
Estoy diciendo que sé lo que hiciste. Que sé quién fue. Que sé cuánto tiempo duró. Que sé incluso que esa niña que criamos no es lo que yo pensé. Silencio. Un silencio espeso, denso, interminable. ¿Qué estás insinuando? No estoy insinuando nada. Estoy afirmando. Y tengo las pruebas. Incluyendo un análisis de ADN. Ahí lo vi temblar. No de miedo. De ira. De rabia contenida. No puedes hacer eso. Eso es ilegal. Eso. No grites, le interrumpí con calma. No estoy aquí para discutir. Solo quiero que sepas que ya sé todo. Que no me vas a volver a mentir. Y que voy a actuar. Con o sin tu cooperación. Se levantó. Caminó por la sala como una fiera enjaulada. Yo lo observaba desde la puerta con los brazos cruzados. Ya no le temía. Ya no me dominaba. Ya no tenía poder sobre mí. ¿Qué quieres? Dijo finalmente. Solo lo que es justo. Que te hagas cargo de tu hija. Que me dejes vivir en paz. Y que no intentes arrebatarme lo poco que me queda. ¿Eso es todo? Eso es todo. Por ahora. Me giré y subí las escaleras. Él no me siguió. No dijo nada más. Solo escuché cómo se dejaba caer de nuevo en el sofá, como un hombre derrotado. Y en ese momento supe que la guerra había comenzado. Pero esta vez. Yo tenía todas las armas. Después de esa confrontación, algo cambió en el aire. No fue una explosión, ni una escena dramática. No hubo gritos ni puertas golpeadas. Fue algo más silencioso, más peligroso. Era como si una tormenta eléctrica se hubiera instalado sobre la casa, suspendida, latente, amenazante, esperando el momento justo para estallar. Él empezó a actuar raro. No me hablaba si no era necesario. Se movía con una extraña precaución, como si pisara un suelo que sabía que ya no le pertenecía. Me miraba de reojo. Ya no con desdén, sino con una mezcla de miedo y odio. El miedo de alguien que sabe que ha sido descubierto. El odio de quien ya no puede manipularte. Pero yo, mientras tanto, tenía claro lo que debía hacer: protegerme. Empecé por lo legal. El abogado y yo estructuramos una red de seguridad financiera que él no podría romper. Pasé mis cuentas a otro banco, separé el dinero en nombres distintos, cancelé tarjetas compartidas, reorganicé mis ahorros. Todo eso lo hice en silencio, sin un solo comentario. Cada movimiento mío era invisible para él. Como un sismo que se prepara bajo tierra. Luego, sin decírselo, busqué un apartamento en el centro. Pequeño, sencillo, con luz natural y una cocina que no me recordara a nuestra casa. Era importante para mí que no oliera igual. Que no tuviera las mismas ventanas. Que no se pareciera en nada al lugar donde había creído tener una familia. Mientras tanto, él seguía con sus rutinas. Iba al taller. Volvía tarde. Usaba excusas baratas que ya ni siquiera intentaba hacer creíbles. Se había dado cuenta de que yo ya no le preguntaba nada, y eso lo ponía nervioso. Porque sabía que el silencio, esta vez, no era sumisión. Era estrategia. Una noche lo vi parado frente al televisor apagado, sin saber qué hacer con sus propias manos. ¿Estás bien? Le pregunté sin sarcasmo, solo con frialdad. ¿Qué vas a hacer? Me respondió, clavando los ojos en mí. Me encogí de hombros. No lo he decidido aún. ¿Vas a destruir todo? No tengo que destruir nada. Tú lo hiciste solo. Se quedó callado. Luego se fue a dormir. Y por primera vez en años dormí profundamente. Los días siguientes me dediqué a vaciar la casa, pero sin hacerlo evidente. Cuando él salía, yo abría mi armario y empezaba a sacar cosas poco a poco. Guardaba libros, documentos, fotografías, joyas heredadas, ropa que ya no usaba. Las ponía en cajas discretas y las llevaba al nuevo apartamento en el maletero del coche. Nunca 2 viajes el mismo día.
Nunca el mismo patrón. Me convertí en experta en desaparecer sin que nadie lo notara. No dejaba rastros. No daba explicaciones. Incluso comencé a desinstalarme emocionalmente de mi propia hija. Fue lo más doloroso. Pero necesario. Ella ya no era la niña que me abrazaba por las noches. Se había convertido en una réplica de su padre. Se burlaba de mis silencios, imitaba sus gestos de desprecio, me corregía con un tono frío. A veces incluso parecía disfrutar cuando discutíamos. Y yo, la observaba con una mezcla de dolor y resignación. Porque aunque su sangre no fuera mía, yo la amé como si lo fuera. Pero ya no podía luchar por algo que solo existía de un lado. A veces el amor más grande es el que se deja ir. El abogado y yo finalmente terminamos de blindar mis bienes. La casa seguía a mi nombre, y ya había iniciado el proceso para congelar cualquier reclamo de bienes compartidos. También había presentado una notificación formal de separación de bienes ante notaría, con testigos y sellos. Todo impecable. Todo legal. La noche que firmé los últimos documentos, me senté en la cama, miré mi reflejo en el espejo y sentí una paz que no conocía. No era felicidad, no era alivio, era dignidad. Había tardado años en recuperarla. Años de insultos disfrazados de bromas. De miradas vacías. De sexo sin alma. De fingir. De tragarme la rabia para no romper el hogar. Pero ya no más. Esa semana decidí cortar también con mi círculo de conocidos que habían sido cómplices por omisión. Personas que sabían o sospechaban y nunca dijeron nada. El silencio de los cobardes. Lo limpié todo. Como si me estuviera preparando para nacer de nuevo. Mi último paso fue dejar de revisar su teléfono. Ya no me interesaba. Porque cuando una mujer ha tomado una decisión, ya no necesita más pruebas. Solo acción. Entonces, una mañana mientras él estaba fuera, me senté frente al ordenador y redacté un solo mensaje. Sin drama. Sin amenazas. Ya tomé mi decisión. Estoy fuera. Todo está en manos legales. No quiero hablar. No quiero negociar. No busco venganza, pero tampoco piedad. Solo justicia. Y apagué el móvil. No esperaba respuesta. Ni la quería. Esa tarde, salí de casa con las últimas cosas en una bolsa negra, como quien deja atrás un incendio. No miré atrás. No revisé si él había vuelto. Cerré la puerta, bajé las escaleras y subí al coche. Conduje en silencio, sin música, con las ventanas abiertas. Era otoño, y el aire tenía ese aroma a hojas secas y principios nuevos. Llegué al apartamento y subí las escaleras con pasos firmes. Al entrar me invadió el silencio, pero uno distinto. Este no dolía. Este era mío. Me preparé un té. Me senté frente a la ventana. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que ya no vivía para evitar el dolor. Vivía para proteger mi paz. Y eso era el inicio de una nueva historia. La mía. Solo mía. Me desperté con la primera luz de la mañana filtrándose entre las cortinas del nuevo apartamento. La sensación era extraña. No podría decir que era felicidad lo que sentía, pero sí algo parecido a un alivio profundo, visceral, como si por fin hubiese soltado una piedra enorme que llevaba atada al pecho desde hacía años. Me quedé unos minutos en la cama, escuchando el silencio. Ese silencio nuevo, sin gritos al fondo, sin pasos pesados por el pasillo, sin cuchillos golpeando platos con rabia en la cocina. Un silencio que no dolía, que no amenazaba, que simplemente era. Esa fue la mañana en que supe que no volvería. No importaba lo que él dijera, lo que hiciera, cuánto se arrastrara, cuánto fingiera cambiar. La decisión estaba tomada. No había más espacio para dudas. No había amor que revivir. No había familia que rescatar. El matrimonio se había muerto hacía mucho tiempo. Yo simplemente lo había dejado de enterrar. Él aún no lo sabía con certeza. Aunque seguramente ya lo intuía.
Llevábamos días sin hablarnos, como si el lenguaje hubiera desaparecido entre nosotros. Las palabras se habían agotado. O tal vez nunca las tuvimos. Tal vez todo lo que compartimos fue apariencia. Un contrato silencioso que ninguno firmó conscientemente, pero que ambos representamos a la perfección ante los demás. Y ahora, se había acabado el acto. Me duché y preparé café. Me vestí sin prisa. Era lunes. Sabía que él estaría en casa a media mañana, como siempre lo hacía cuando no tenía trabajo pendiente en el taller. Revisé una vez más los documentos del abogado. Todo estaba en orden: la separación formal, la protección de bienes, la declaración de voluntad firmada. Solo faltaba dar el último paso. Tenía que decirle. No porque lo mereciera. No por cortesía. Sino porque necesitaba dejar claro que no había vuelta atrás. Ni una grieta por donde pudiera colarse. Volví a casa solo por eso. Cuando entré, lo encontré en la cocina de espaldas, preparándose un sándwich. Se giró al escuchar la puerta. Me miró con esa mezcla de confusión y arrogancia que ya me resultaba familiar. ¿Volviste?, preguntó sin disimular su sorpresa. No, respondí firme. Solo vine a decirte algo. En persona. Se quedó inmóvil, como un niño esperando un castigo. Estoy fuera. Definitivamente, le dije. El abogado ya tiene todo. Esta vez no hay marcha atrás. ¿Y nuestra hija? Me lanzó como si fuera su carta final. Suspiré. No iba a entrar en ese juego otra vez. Sabes tan bien como yo que esa historia ya no nos pertenece. No me la utilices más como escudo. ¿Entonces eso es todo? ¿Después de tantos años te vas y ya?, me preguntó con rabia disfrazada de incredulidad. No me fui hoy, dije mirándolo a los ojos. Me fui hace años. Cuando empezaste a tratarme como una carga. Cuando usaste mi silencio para hacer de las tuyas. Cuando convertiste nuestro hogar en una cárcel sin barrotes. Lo que pasa es que tú no te diste cuenta. No dijo nada. Bajó la vista. Se quedó allí de pie, junto a la tostadora, como un hombre derrotado. No quiero gritos, ni peleas, ni drama, añadí. No quiero nada. Solo que respetes lo que viene. Lo que te corresponde ya lo sabes. Lo que no, no lo intentes. Porque no pienso quedarme callada nunca más. ¿Y si me niego a firmar?, me desafió con una voz casi rota. No lo necesitas, le respondí sin pestañear. La separación ya está legalmente iniciada. El divorcio puede ir por la vía unilateral. Tengo testigos. Tengo documentos. Tengo pruebas. Y sobre todo, tengo decisión. Él tragó saliva. Noté su mandíbula tensarse. Pero no habló. Ya no tenía palabras que pudieran alcanzarme. Por cierto, dije antes de irme, te dejé tus cosas organizadas en la habitación de invitados. Yo no voy a tocar nada más que no me pertenezca. Me dirigí a la puerta. Justo cuando la estaba abriendo, lo escuché decir algo que jamás pensé que escucharía salir de su boca. No pensé que fueras capaz. Sonreí sin volverme. Eso fue tu error más grande, creer que porque callaba era débil. Pero no. Estaba observando. Aprendiendo. Y ahora, me voy por la puerta grande. Sin escándalos. Sin arrastrarme. Sin deberte nada. Y salí. Sin mirar atrás. Subí a mi coche, respiré profundo y conduje hacia el apartamento. El sol se filtraba entre los árboles del bulevar, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí prisa. No tenía a quien rendirle cuentas. No tenía a quien mentirle. No tenía que fingir que estaba bien. Porque lo estaba. Sí, todavía había cicatrices. Todavía dolía pensar en todo lo que entregué sin recibir. Todavía me estremecía la imagen de mi hija llamando, papá, al hombre que destruyó mi mundo sin que le temblara la voz. Pero ya no era mi presente. Era solo el pasado. Y yo.
Yo acababa de renunciar oficialmente al infierno que él llamó matrimonio. Ahora, era libre. Y esta vez para siempre. No planeé ese día con antelación. No tenía ningún discurso escrito. Ni siquiera había decidido cuándo iba a hacerlo. Pero hubo una mañana, semanas después de mi partida, en la que me desperté con la absoluta certeza de que había llegado el momento. No por rabia. No por venganza. Sino porque la verdad tenía que ser dicha. Mirada a los ojos. Colocada sobre la mesa como una piedra pesada y definitiva. No por él. Ni por ella. Por mí. Me vestí con calma, como si fuera a una reunión importante. No elegí mi ropa más bonita, pero tampoco fui descuidada. Quería verme como me sentía por dentro, firme, sobria, serena. Me miré al espejo antes de salir, y por primera vez en años, vi a una mujer que ya no tenía miedo. Ni vergüenza. Ni cadenas. Conduje hasta la casa que durante años llamé hogar. Esa palabra ya no significaba nada. Era solo una estructura vacía de ladrillos, donde alguna vez viví creyendo en una historia falsa. Aparqué frente a la puerta y respiré hondo. Llevaba en la mano el sobre sellado. El mismo que había guardado como un tesoro en el fondo de un cajón desde que recibí los resultados. Lo apreté contra mi pecho mientras caminaba por el pasillo. La puerta estaba entreabierta. Al entrar los encontré a ambos. Él estaba en la sala de pie. Y ella, mi amiga, la mujer que fue testigo de mi boda, estaba sentada en el sofá con una taza de café entre las manos, como si ese lugar siempre le hubiera pertenecido. Se sobresaltaron al verme. Sus caras cambiaron en un instante. El color les huyó del rostro. No dije nada al principio. Solo me quedé parada frente a ellos, con el sobre en la mano y la dignidad intacta. ¿Tienes 5 minutos? Pregunté con voz serena, dirigiéndome a él. Luego miré a ella. Tú también. No se vayan a molestar. No planeo quedarme mucho. Ninguno respondió. Ella dejó la taza en la mesa. Él se pasó la mano por la nuca, visiblemente incómodo. Me senté en la silla frente a ellos. Saqué el sobre y lo coloqué en el centro de la mesa, con delicadeza. Ahí tienen, dije. Es la prueba de todo. ¿De qué hablas? Preguntó ella con esa voz fingida de inocencia que ya no podía engañarme. Del engaño. De la mentira. De los años de teatro. Del papel que ambos eligieron interpretar mientras yo me deshacía tratando de construir algo real. Él intentó decir algo, pero lo detuve con la mano. No necesitaba explicaciones. No necesitaba escuchar más mentiras. Lo supe todo hace tiempo, continué. Desde aquella noche en el restaurante donde te escuché hablando, riendo, confesando que llevabas años acostándote con él. Desde ese momento, me dediqué a juntar pieza por pieza. No improvisé esto. No fue un arranque emocional. Fue una investigación meticulosa. Porque ya no confiaba en nada. Ni en sus palabras. Ni en tus abrazos. Ni siquiera en mi propia historia. Él bajó la mirada. Ella permanecía rígida, como si no pudiera respirar. Y luego vino lo peor, seguí. Descubrir que esa niña que llamé hija durante 13 años, no es mía. Mi voz tembló por primera vez. No de debilidad. Sino porque nombrar esa verdad todavía me dolía como un cuchillo torcido. Hice una prueba de ADN. Porque algo no encajaba. Porque ustedes no solo me mintieron, me usaron. Me construyeron un mundo en el que yo era la única que no sabía lo que pasaba. Crié a una niña pensando que era mía, sin saber que ni siquiera compartimos la misma sangre. Las lágrimas empezaron a correr por su rostro. Ella balbuceó algo, pero no lo escuché. No quise escucharlo. Ya no me interesaban sus justificaciones. Ninguna lágrima suya podía revertir lo que me quitaron. Lo que más me duele, añadí, no es que me engañaras tú. Oh tú. Sino que lo hicieron juntos.
que compartieron una complicidad sucia, que usaron mi confianza como escudo, que se abrazaban a escondidas mientras yo lavaba sus platos, cocinaba sus cenas, y cuidaba de una niña que no sabía que me estaba alejando de ella con cada gesto, con cada palabra. Ambos guardaban silencio. No por respeto, sino porque ya no tenían cómo defenderse. No vine a pelear, aclaré. Vine a cerrar la historia. Vine a decirles que ya no tienen poder sobre mí. Que no les guardo odio, pero sí les niego cualquier futuro en mi vida. Y que no voy a perdonar, no porque no lo merezcan, sino porque yo merezco no cargar más con esto. Tomé aire. Me puse de pie. Volví a tomar el sobre. Y por cierto, agregué mirando directamente a él, tienes una semana para dejar esta casa. La notificación legal ya fue entregada. La propiedad me pertenece. No hay nada que puedas reclamar. Me giré y comencé a caminar hacia la puerta. Ella no sabe nada, dijo él entonces, su voz apenas un susurro. Me detuve. Sin darme vuelta, respondí. No hace falta. Lo sentirá. Como yo lo sentí durante años. Y ojalá algún día tenga la madurez de entender quién fue leal con ella, y quién la usó como parte de una mentira. Salí. Cerré la puerta con suavidad. Y al pisar la vereda, el aire me pareció distinto. Era más frío, sí. Pero también más limpio. Y por primera vez desde que comenzó todo, caminé sabiendo que no me quedaba nada que decir. Ni nada que demostrar. Porque la verdad al fin había sido dicha. Y ya no era mía. Era de ellos. Y que cargaran con ella, como yo cargué con sus mentiras. Después de aquella confrontación final, me permití desaparecer por un tiempo. No le avisé a nadie, no contesté mensajes, no subí fotos, no di explicaciones. Solo empaqué una maleta con lo básico, tomé mi coche y comencé a conducir sin rumbo fijo, como si necesitara borrar las huellas de mi pasado con cada kilómetro recorrido. El primer destino fue un pueblo pequeño junto a un lago, a 3 horas de donde vivía. Me hospedé en una cabaña sencilla, rodeada de árboles y silencio, con vistas a un muelle abandonado que parecía llevar directo al olvido. Era justo lo que necesitaba. Allí, durante semanas, hice lo que no había hecho en años, nada. No tenía horarios. No tenía nadie que me exigiera respuestas. Me despertaba cuando quería, comía cuando tenía hambre, dormía cuando el cuerpo me lo pedía. Pasaba las tardes caminando sin rumbo por senderos que olían a tierra húmeda y hojas secas, respirando hondo como si tratara de vaciar mi alma del veneno que había acumulado durante tanto tiempo. Al principio, me costó soltar el hábito de la vigilancia. A veces despertaba en medio de la noche con la sensación de que debía revisar un mensaje, espiar un teléfono, mirar la ubicación de alguien. Pero no había nadie. No había más secretos que descubrir. La guerra había terminado. Y en esa calma, empecé a escucharme por primera vez. Es extraño lo que uno encuentra cuando se queda sola con su silencio. Me di cuenta de cuánto me había traicionado a mí misma en nombre del amor. De cuántas veces supe la verdad y aún así decidí callarla. De cuántas señales ignoré por miedo a quedarme sola, y de que, irónicamente, ya lo estaba desde mucho antes de marcharme. La rabia no desapareció de inmediato. Venía en oleadas. A veces estaba bien, tranquila, y de pronto recordaba una frase, una mirada, una risa de ellos dos, y sentía como la sangre me hervía. Pero ya no me consumía. Era como una fiebre que anunciaba el final de una enfermedad. Comencé a escribir en un cuaderno. No para contar la historia. Ya la conocía de memoria. Escribía sobre mí. Sobre lo que sentía, lo que temía, lo que deseaba. Escribir se volvió una forma de reconectarme conmigo misma, de recuperar la voz que había perdido entre las paredes de aquel matrimonio. También volví a leer. Libros que había abandonado por falta de tiempo o por simple desgaste emocional. Historias de mujeres que sobrevivieron, que se reconstruyeron, que renacieron. Me vi reflejada en ellas. Me sentí menos sola. Y lo más importante,
Volví a recordar quién era yo, antes de convertirme en la esposa de o la madre de. Era una mujer con sueños. Con fuerza. Con ideas propias. Con una forma de amar que merecía ser correspondida, no explotada. Había enterrado esa versión de mí misma por años, creyendo que era egoísta priorizarme. Pero no lo era. Nunca lo fue. Amarme era la única forma de volver a empezar. Después de casi un mes, regresé a la ciudad. No a la casa antigua, por supuesto. Volví a mi pequeño apartamento. Abrí las ventanas, dejé que el aire fresco entrara y barrí el polvo acumulado. Era como abrir mi pecho y decirle a la vida, estoy lista. La primera en escribirme fue una amiga con la que había perdido contacto. Me había enterado por terceros de lo que me había pasado y quería saber cómo estaba. Dudé antes de responder, pero lo hice. Acepté tomar un café con ella. Hablar fue extraño al principio, pero también necesario. Contarle mi historia en voz alta me ayudó a sacarla de adentro. A comprender que, aunque fuera una herida abierta, ya no era una que supuraba. Volví poco a poco al trabajo. A reconstruir mi rutina. A organizar mis finanzas, a recuperar la estructura. Todo con pasos lentos pero firmes. Sin prisa. Sin necesidad de demostrar nada. A veces me cruzaba con personas que habían conocido a nosotros como pareja. Me preguntaban por él con la típica cara de algo escuché. Yo simplemente sonreía y respondía. Ya no somos. Y seguía caminando. No debía explicaciones. Ni justificarme. Lo que había vivido era real. Y aunque doliera, me había convertido en la mujer que hoy era gracias a esa historia. Una mujer que eligió no romperse, aunque todo a su alrededor se derrumbara. Y aunque aún no sabía qué me deparaba el futuro, ya no lo temía. Porque había entendido algo crucial. La verdadera reconstrucción no empieza cuando los demás te piden perdón. Empieza cuando tú misma te perdonas por haberte abandonado tanto tiempo. Y yo, por fin, me estaba abrazando de nuevo. Sin miedo. Sin culpa. Y sobre todo, sin mirar atrás. El día de la audiencia llegó como una tormenta anunciada. Durante semanas había estado preparando todo con el abogado, papeles, declaraciones, pruebas. Sabía que era un trámite, que legalmente todo estaba casi resuelto gracias a las precauciones que tomé, pero aún así, el peso emocional era enorme. No por él. No por lo que se perdía. Sino porque ese acto simbolizaba algo mucho más profundo, el cierre definitivo de una vida que ya no me pertenecía. Me vestí con sobriedad. Nada de colores vivos, nada que llamara la atención. Llevaba el cabello recogido, los labios sin pintura, los hombros rectos. No era un disfraz. Era mi piel actual. La de una mujer que había pasado por el fuego y no se había quemado, solo había mudado de forma. Llegué al juzgado media hora antes. Me senté en un banco del pasillo, rodeada de otros rostros desconocidos con historias propias. Vi parejas discutir en voz baja, abogados ir y venir, mujeres jóvenes que leían mensajes en sus móviles y hombres con el ceño fruncido. Yo no hablaba. Solo esperaba. Él llegó puntual como era de esperarse. Siempre fue preciso con sus horarios cuando se trataba de asuntos que podían afectarle la imagen. Llevaba traje, corbata, y ese rostro endurecido que alguna vez me intimidó. Esta vez no. Esta vez no había miedo. No había nervios. Solo una calma que venía de haber hecho todo bien. Nuestros ojos se cruzaron solo un segundo. El suficiente para ver en los suyos una mezcla de odio, impotencia y derrota. No le sonreí. No lo saludé. Me limité a girar el rostro y mirar hacia otro lado. No había nada que decirle. Habíamos dicho demasiado. O quizás nada real. Cuando nos llamaron, entramos en la sala. El juez era un hombre de aspecto cansado pero amable. El procedimiento fue rápido. Cada parte presentó los documentos correspondientes. Mi abogado expuso mi caso con claridad,
la separación de bienes ya estaba registrada, los activos personales resguardados, la propiedad legalmente bajo mi nombre. La única petición era que él no tuviera ningún derecho de reclamo sobre lo que, en todos los sentidos, había sido solo mío. Él intentó intervenir. Quiso alegar que se sentía expulsado, que no había sido su intención llegar a ese punto. Que quería negociar. Pero ya era tarde. Muy tarde. El juez le pidió que se limitara a los hechos. Y en los hechos, yo tenía todo en regla. Las pruebas hablaban por mí. Mi silencio ya no era sumisión. Era prueba de fuerza. Cuando se firmó el acta definitiva, algo dentro de mí se aflojó. Como si una cuerda que me apretaba el alma desde hacía años finalmente se rompiera. Ya no era su esposa. Ya no era la mujer que soporta. Ya no era parte de esa historia. Al salir, me detuve frente a las escaleras del juzgado. Respiré hondo. El sol estaba alto, el cielo despejado. Cerré los ojos unos segundos y me permití sentirlo, libertad. Esa noche regresé a mi apartamento, me quité los zapatos, me preparé un plato de pasta sencilla y me senté frente a la ventana. Afuera, la ciudad seguía su ritmo. Autos, gente caminando, luces que se encendían y apagaban. Y yo, en silencio, sin prisas, sin fingimientos. Puse algo de música suave y me dejé llevar por el momento. Recordé cada etapa. El primer beso. La primera promesa. El primer desencanto. Las peleas. Las noches de llanto. Las dudas que me tragué. Las veces que me dije ya basta, pero seguí. Y también recordé el momento exacto en que dejé de quererlo. No fue cuando supe que me traicionaba. Ni cuando descubrí la verdad sobre nuestra hija. Fue mucho antes, cuando una parte de mí se cansó de hablar y ya no esperaba que él escuchara. Ahí se rompió todo. Y lo más duro fue que me tomó años aceptarlo. ¿Y ella? ¿La niña? No puedo negar que aún duele. Que su nombre me quema en la lengua. Que no saber dónde está, si me odia, si me recuerda, es una herida que aún no cicatriza del todo. Pero también sé que hice lo que debía. Que no me fui por cobardía, sino por dignidad. Que aunque el amor que le di no fue suficiente para retenerla, fue verdadero. Tal vez algún día lo entienda. Tal vez no. Pero no viviré esperando que lo haga. La reconstrucción emocional no fue inmediata. No hubo una epifanía, ni una transformación mágica. Fue lento. Doloroso. Impredecible. Un día sentía que podía con todo, y al siguiente me encontraba llorando por una canción o una fotografía. Pero seguía. Sin detenerme. Sin volver atrás. Comencé terapia. No porque estuviera rota, sino porque quería aprender a escucharme. A entender por qué permití tanto. A no repetir la historia. Empecé a conocer otras mujeres en procesos similares. Compartimos historias, lágrimas, risas nuevas. Nos convertimos en red. En sostén. Y poco a poco, la herida se volvió cicatriz. Y la cicatriz, una medalla. Porque ya no me avergonzaba de lo que había vivido. Era parte de mi historia, sí. Pero ya no era mi identidad. Ahora me miraba al espejo y reconocía mi reflejo. Una mujer que no necesitaba gritar para ser escuchada. Una mujer que no mendigaba amor. Una mujer completa. Y cuando pensaba en el pasado, ya no sentía rabia. Solo gratitud. Gratitud por haber tenido el coraje de soltar. Y la determinación de reconstruirme desde los cimientos. Yo y solo yo, decidí volver a levantarme. Y eso, es algo que nadie podrá arrebatarme jamás. Nunca imaginé que la libertad doliera tanto al principio. Uno cree que cuando al fin rompe las cadenas, lo primero que siente es alivio. Que al cruzar esa línea definitiva hacia el otro lado, hacia el después, la respiración vuelve sola, los días se iluminan, el pasado se apaga. Pero no es tan simple. La libertad verdadera no llega con fuegos artificiales.
Llega en silencio, con una maleta en la mano y un nudo en la garganta. Y sin embargo llega. Los primeros días después del divorcio fueron extraños. Tenía el documento firmado. La firma del juez. La propiedad protegida. Las cuentas ordenadas. Y aún así, despertaba con esa sensación de estar huyendo de algo invisible. Como si el fantasma de la mujer que fui aún caminara detrás de mí, recordándome todo lo que aguanté. Todo lo que permití. Todo lo que dejé que me quitaran. Pero poco a poco, algo dentro de mí comenzó a cambiar. No fue un grito, ni un acto heroico. Fue en los detalles, en la forma en que me preparaba el café por la mañana solo para mí. En cómo caminaba descalza por el apartamento sin miedo a ser juzgada. En cómo me miraba al espejo y aunque aún veía cansancio, también empezaba a ver algo nuevo, algo vivo. Un día, sin planearlo, volví al local donde solía trabajar antes del matrimonio. La dueña todavía se acordaba de mí. Me recibió con una sonrisa cálida y una frase que me hizo tragar saliva. Pensé que no volverías nunca, pero te ves distinta. Más tú. Me ofreció un puesto temporal. Acepté sin pensarlo. No por necesidad económica, sino por necesidad emocional. Por volver a conectar con el mundo, con la rutina, con un espacio donde nadie supiera mi historia, donde no me miraran con lástima o con morbo. Volver a trabajar fue terapéutico. Me recordó que tenía valor más allá del rol de esposa o madre. Que tenía ideas, que podía resolver problemas, que podía aportar. Cada día, al cerrar la puerta del local y volver a casa con las manos sucias de trabajo, sentía que reconstruía una parte de mí que había estado enterrada bajo capas de sumisión y miedo. También retomé viejos vínculos. Llamé a personas que había alejado sin querer. Algunas ya no estaban. Otras dudaron, no sabían cómo recibirme. Pero unas pocas, las verdaderas, me abrieron los brazos sin hacer preguntas. Me escucharon. Me invitaron a reír. Me recordaron que no estaba sola, que nunca lo estuve, aunque así lo hubiera sentido. Empecé a escribir. No un libro, no un blog, solo para mí. Cada noche, antes de dormir, anotaba 3 cosas, algo que me había dolido, algo que había aprendido, y algo que me hacía sentir orgullo. Al principio era difícil. Pero con los días, esa lista empezó a llenarse de cosas pequeñas pero importantes. Hoy no lloré. Hoy hablé sin temblar. Hoy me defendí sin pedir disculpas. Y entonces lo entendí. Mi nueva vida no se trataba de olvidar. Ni de borrar lo vivido. Ni siquiera de vengarme. Se trataba de volver a elegirme. Un domingo por la tarde, mientras ordenaba papeles viejos, encontré una foto de mi boda. La miré largo rato. Vi a esa mujer de vestido blanco, con una sonrisa enorme y los ojos llenos de ilusión. Quise abrazarla. Decirle que iba a sufrir, sí, pero que también iba a sobrevivir. Que todo ese amor que buscaba desesperadamente afuera, lo iba a encontrar dentro de sí misma, más adelante, cuando ya no le quedara nada más. Rompí la foto. No con rabia, sino con ternura. La dejé ir. No necesitaba conservarla. La historia ya no era esa. La historia ahora era mía. Escrita con mi tinta, a mi ritmo, con mis palabras. Una tarde, recibí un mensaje inesperado. Era de una mujer que no conocía, pero que había escuchado fragmentos de mi historia a través de alguien en común. Me escribió algo simple pero poderoso. Gracias por contar tu verdad. Me ayudaste a salir de donde yo aún no sabía que estaba atrapada. Lloré. No de tristeza. De reconocimiento. Porque tal vez no todas las heridas se curan por completo. Tal vez hay cicatrices que nos acompañan siempre, recordándonos lo que fuimos. Pero eso no es una condena. Es un recordatorio de lo lejos que hemos llegado. Ahora vivo en paz. Una paz distinta, más sólida. Me levanto con ilusión, aunque no todos los días sean perfectos. Aprendí a disfrutar de mi propia compañía, a decir no sin culpa, a poner límites sin miedo. No espero que alguien venga a completarme.
Yo ya estoy entera. Y si algún día el amor toca mi puerta de nuevo, que me encuentre así. Libre. Digna. Consciente. Y sin necesidad de fingir que soy menos para que otro se sienta más. Porque ahora sé que amar no es sacrificarse hasta deshacerse. Amar es compartirse desde la plenitud, no desde la carencia. Y yo, después de haberlo perdido todo, me encontré. Y eso, al final de todo, fue el verdadero comienzo.